Bendiciones a todos, ¿cómo estáis? Un mensaje de edificación a vuestras vidas. Como el tema de hoy quiero hablar sobre cómo oír la voz de Dios. Primeramente es importante entender que Dios habla cómo, cuando Él quiere, con quien Él quiere, porque Dios tiene sus multiformes de hablar con cada persona de manera diferente, pero nunca saliendo de acuerdo a su palabra. Entonces, aquí nosotros, yo quiero decir que cuando tú vas a oír la voz de Dios, será en el momento cuando quizás tú menos esperas, por personas que tú menos esperas. Y tú siempre, nosotros vamos a escuchar la voz de Dios cuando una vez nosotros hayamos hablado con Él. Porque hay personas que dicen, ay, no he escuchado la voz de Dios, vale, ¿relacionado a qué? Entonces, ¿qué es lo que tú estás escuchando? ¿Qué es lo que tú estás buscando oír la voz de Dios? ¿En qué sentido? ¿En qué área? Para que cuando te hable, tú digas, ah, mira, esa es una respuesta de lo que yo estaba hablando. Porque Dios, si Dios te habla una cosa que tú nunca habló con Él antes, tú no vas a identificar, tú no vas a saber que es Dios quien te está hablando. Entonces, primeramente tienes que poner y Dios te va a contestar cuando tú hayas hablado con Él primero. Entonces, como base a este tema, quiero hablar en 1 Samuel 3:10, cuando Dios empieza a hablar con Samuel. Él está aquí empezando a escuchar la voz de Dios. Y nosotros, una vez que tú ya tengas, tú ya conozcas la palabra del Señor, tú ya no vas a tener duda una vez que tú ya vas caminando y aprendiendo a escuchar la voz del Señor. Muchas veces Dios va a hablar con una voz conocida o va a hablar con tu misma voz allá dentro de tu interior. Por eso es importante identificar para nosotros no ser confundidos cuando es nosotros mismos los que estamos hablando, cuando es la voz del enemigo. Y muchas veces la voz del enemigo va a hablar desde tu oído externo. Rara vez, pero eso también pasa, que Dios habla con nosotros con voz audible, pero eso no es constantemente, eso no es siempre. El que más habla a través del oído, porque no puede entrar dentro de tu mente, si es que tú eres una persona ya que aceptó a Jesús, si tú eres una persona cristiana que entregó su vida, cuerpo, mente, alma y espíritu al Señor, el enemigo no te puede hablar desde dentro, sino desde fuera. Entonces, aquí el Señor quiso hablar con Samuel para que él pudiera ir ya aprendiendo cómo era la voz del Señor. Y habla ahí en el capítulo 3 de 1 Samuel, versículo 10, y dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Entonces el Señor le empieza a hablar a él. Entonces es importante siempre que que el Señor nos llama, nosotros ir y contestar. Y si no contestamos, pues claro, el Señor no va a hablar porque Él lo que quiere es que entendamos que Él está ahí. Primeramente tenemos que reconocer que su presencia está ahí. Tú no vas a hablar con nadie, ¿no? Si Él no está. Entonces es importante, cuando Dios va a hablar, pues cuando yo estoy en el centro de su presencia, en el centro de su voluntad. Y observamos que Samuel estaba, ¿dónde? En la casa de Dios. O sea, ¿qué representa eso? Que Dios va a hablar a nosotros solo en la iglesia. No, representa que tenemos que estar en la presencia del Señor. La casa de Dios representa nuestra casa espiritual, que somos nosotros, que somos el templo del Espíritu Santo de Dios. En esta área, en este momento, era literal, pero en el ámbito espiritual, trayendo a la interpretación a nuestro día de hoy, es que Dios habla cuando nosotros estamos en su presencia, ¿vale? Tú puedes estar en el trabajo y estar en la presencia de Dios. Tú puedes estar en tu casa, estar en la presencia de Dios, en la iglesia, estar en la presencia de Dios, en la calle, estar caminando en la presencia de Dios. Eso es cuando tú tienes este entendimiento que tú caminas en la presencia de Dios. Cuando tú entiendes que Dios está contigo todos los días de tu vida y que Él camina contigo, tú vas a saber que tú vas a estar hablando y que Él te va a escuchar y que Él te va a responder y que a veces puede que en determinada cosa que tú le estás pidiendo, Él no te responda de inmediato, pero que en su momento Dios va a contestar. ¿Por qué? Porque Dios contesta cuando Él sabe, cuando tú estás preparado para escuchar. Porque hay cosas que Dios sabe que tú no estás preparado para escuchar, porque si Él te habla, tú te puedes herir, te puedes apartar, puedes tomar decisiones equivocadas. Entonces Dios va a responder de acuerdo a nuestra madurez y de acuerdo a su voluntad. Entonces, y es importante una vez que Dios te hable, que nosotros hagamos caso a lo que Él nos está hablando, porque entonces lo que vamos a hacer es que podemos estancar el mover y las palabras de Dios en nuestra vida, porque si el Señor te habla y tú no haces caso, ¿de qué sirve? Entonces eso es una de las barreras, de uno de los estancamientos que pasa en la vida de una persona cuando ella no hace caso a lo que el Señor dice. Y también es importante que nosotros vengamos hacer caso a lo que el Señor nos está hablando para no estancar este fluir, ¿no? Entonces aquí he puesto 8
ocho medios, perdón, aunque, como le he dicho, hay más, puede haber más, son de los que yo aquí he querido hoy poner para que tú vengas a ver modos como Dios te puede hablar. Entonces, primero, Dios habla con una voz apacible dentro de tu corazón, ¿no? Dios habla y cuando tú menos esperas. Por ejemplo, algo para que tú no tengas duda que es Dios que te está hablando. Tú puedes estar aquí trabajando en tu casa, escribiendo, y de pronto viene una persona, viene en tu mente un mensaje o algo para una persona que estaba en su país, un familiar, una persona que quizás tú desconoces, una persona de la iglesia. Dios te pone a recordar a esta persona y te pone una imagen, una visión, una figura, o te habla algo. Entonces, está claro que Dios te está hablando. ¿Por qué? Porque tu razón, tu consciente, tú estás ahora mismo aquí escribiendo otro tema, haciendo otra cosa. Cuando tu espíritu recibió una información que el Espíritu Santo de Dios introdujo en tu espíritu a respecto de otra persona que tú ni siquiera estabas pensando. Entonces, puede que quizás ahora es diferente de que tú estés pensando aquí en la persona, y tal. Entonces puede venir muchos otros pensamientos al respecto de esta persona. También ocurre eso, de que tú estás pensando y orando por esa persona y Dios te empieza a revelar cosas de esta persona. Pero Dios va a poner la confirmación en tu corazón. Y si no, tú buscas del Señor una confirmación para que tú no entregues un mensaje, si es que hay que entregarlo, y que quizás no, un mensaje equivocado que no era para esta persona. Entonces, Dios te habla con una voz apacible dentro de tu corazón. Dios te va a hablar y tú vas a sentir paz. Cuando Dios te habla, te trae paz, no te trae confusión, no te trae tormento. Número 2, Dios te habla audiblemente, como yo le he dicho antes. Casos específicos, Dios puede decir, da una voz audible, ¿no? Una voz, y la voz audible del Señor no es una voz más estrondante. Yo escuché la voz del Señor audiblemente y es una voz más bueno, como de estrondo, ¿no? Más fuerte. Entonces, Dios puede hablar a través, número 3, de la naturaleza. De pronto tú puedes estar, por ejemplo, el otro día que yo venía por una esquina y vi un árbol en medio de una esquina. Entonces, de este árbol yo ya vi, ¿no?, que aquel árbol representa, es como nosotros, que Jesús hace muchas menciones que nosotros somos como árboles en la palabra de Dios, que este árbol, esta redonda, porque está en medio de una redonda, sirve de un punto de referencia para muchas personas, porque las personas vienen por la carretera y cuando llegan a aquella redonda, en aquel árbol, ¿qué pasa? Ahí los coches, los GPS empiezan a decir, entonces en la próxima redonda gira a la derecha, entonces o continúa recto o gira a la izquierda. Entonces hay personas que son como este árbol, que Dios lo utiliza para guiar personas, para decir, como referencia, para decir a otras personas, decir, oye, no vayas por ahí, tu ruta está equivocada, gira a la derecha, o sigue este camino, vas bien. Entonces, ¿qué ocurre? O regresa, haz un cambio de sentido, regresa por donde viniste es el correcto. Entonces, ahí Dios me habló y me trajo este mensaje a través de ¿qué? De la naturaleza. Dios te puede hablar y traer un mensaje para ti, para la iglesia o para alguien, y hablar a través de la naturaleza. Así que este es un ejemplo. Dios te puede hablar a través, número 4, de un sueño. Dios te puede hablar usando la imagen de Dios mismo, como tú lo entiendas como Dios, porque hay personas que siempre han visto películas de Jesús y lo veía con este pelo largo, o tú puedes solamente escuchar la voz del Señor y saber que era Él, tu espíritu tener el discernimiento que era Dios, una voz estrondante desde el cielo, una luz. Entonces Dios puede hablarte a ti o para la iglesia o para un mensaje para alguien a través del sueño. Y después siempre busca, si tienes alguna duda, la confirmación del Señor, y el Señor te confirmará. Dios te puede hablar perfectamente a través de un sueño. De hecho, Dios ha dado para muchas personas este talento, este don de soñar y tener la interpretación. Algunos tienen muchos sueños, todavía no saben muy bien cómo interpretar, pero siempre Dios le ayuda, porque el Espíritu Santo le ayuda a interpretar. O tú puedes buscar una persona, si tú no sabes interpretar correctamente,
una persona que tú sabes que tiene este don de Dios y que lo interprete correctamente, pero claro, siempre que sea una persona de Dios, porque si una persona interpreta mal y te da un mensaje y tú te pones, entonces este mensaje te puede confundir, te puede ser un mensaje que te va a afectar en decisiones, o sea que puede ser peor. Entonces que seas tú y Dios, mejor todavía que seas tú y Dios para interpretar el sueño. Entonces Dios también te puede hablar a través, número 5, de alguien. Dios puede usar a una persona perfectamente, tanto en profecía como de un modo que no sé, que tú ni a veces te des cuenta que sea Dios que está usando la boca de esta persona y está dando un mensaje y te está diciendo, no haga eso no va a ir bien, a través de un consejo. Entonces, Dios puede hablar perfectamente o a través de profecía, o sea en la casa o en la iglesia, en el trabajo. Dios puede usar una persona que te dice, así te dice, Señor, no hagas eso. Entonces, tenemos inúmeros versículos bíblicos que hablan que Dios todavía que sigue hablando, y muchos testimonios del día de hoy que Dios todavía sigue hablando y utilizando a aquellos que se dejan usar por Dios. Entonces, número 6, Dios habla a través de su palabra divina, la Biblia. Es la palabra del Señor que Dios nos habla y cada día su palabra se renueva, como dijo Jesús, ¿no? Que la palabra de Dios no pasará los cielos y la tierra, pero su palabra no pasará, sino que ella se renueva día tras día. Hoy Dios te puede dar un mensaje y el día de mañana tú leer el mismo versículo y Dios añadir a este mensaje o darte una interpretación diferente de este mensaje. Entonces, Dios habla a través de su poderosa palabra. Tú puedes estar hoy necesitando de una palabra de edificación y abrir la palabra del Señor y ahí el Señor habla contigo, ¿no? Alegraos en el Señor, regocijaos siempre. Puedes estar pasando por un proceso de enfermedad y Dios decir, mira, que sobre las llagas de Cristo fuimos nosotros sanados, que la palabra de Dios es medicina para nosotros. Tú puedes estar pasando un momento de crisis financiera o de desempleo y ahí el Señor venir y decir que nunca he visto un justo mendigar el pan, que el Señor prospera, ¿no? Que serán benditos tus celeros, tu artesano de amasar, que Jehová Jireh es nuestro proveedor. Entonces Dios nos habla y nos consuela, nos conforta, nos edifica, ¿no? Nos exhorta a través de su palabra. Número 7, ¿cómo Dios puede hablar? Dios habla a través de una alabanza. Tú puedes estar en la iglesia, en la casa, en el coche, en el trabajo y poner la alabanza y ahí el Espíritu Santo de Dios comenzar a moverte y hablarte y traer consuelo a tu corazón, una sanidad, una liberación, una cura, ¿no? Es un modo de Dios hablar. Dios habla de muchas maneras. Dios te puede hablar a través, no solo de voz, a través de una manifestación. Dios está hablando. Porque tú puedes estar aquí y de pronto tú comenzar a ser liberada. Tú puedes liberar a veces un lloro, comienzas a llorar y saliste liberado. Toda aquella carga se ha ido, pues Dios te ha liberado. Esta es una forma de Dios hablar. Tú puedes, hay personas que son una forma de Dios hablar. Es la persona siendo liberada de romper yugo, ligadura. ¿Qué está diciendo el Señor? Que vino para liberar, que Cristo ya vino para libertar de toda opresión del maligno, de todo cautiverio. Entonces la persona empieza a gritar, empieza a vomitar o llantos, a estornudar, ¿cómo se dice? A ser liberada, a ser sanada, está siendo libre de su espíritu y su alma, están siendo liberados de las ataduras. Entonces es una forma de Dios hablar, de contestar su oración, o aunque la persona no haya ni siquiera pedido al Señor o no sabía que estaba atado, Dios está respondiendo que ella necesitaba de esto, aún sin pedir, como dice la palabra, que a veces aún sin pedir, el Señor ya sabe de nuestras necesidades, sin abrir la boca, el Señor ya sabe. Entonces Dios es lindo y maravilloso, y a Él toda la honra y toda la gloria. Entonces Dios tiene muchos métodos de hablar, de manifestar su presencia, su poder, su amor hacia nosotros. No podemos limitar el poder decir, sí, solo a través de estos, no. Entonces, aquí a través de la alabanza. El número 8, a través de una visión o de una revelación. Tú puedes estar aquí en tu casa o en el trabajo y de pronto tú ves a alguien. Tú ves a alguien que se está chocando en un coche, o tú ves a alguien que está con pensamiento de suicidio. Dios te puede dar una visión, puede ser claramente o puede ser solamente una revelación, ¿no? Dios hablarte, revelarte algo que está pasando ahora mismo, que va a pasar. Entonces puede ser como los sueños, las visiones, las revelaciones, puede ser presente, o sea, ¿qué quiero decir? Que puede pasar mañana.
o futura que puede pasar más adelante, ¿no? Entonces, o revelar algo que pasó también en sueño en el pasado, que pudo haber estancado, paralizado, que haya hecho en contra de la vida de la persona. Dios tiene esos métodos de hablar, ¿para qué? Para poder la persona ponerse en la posición de decir, uy, me ha pasado eso, algo está pasando, entonces tengo que buscar más del Señor, en ayuno, en oración, en clamor, en búsqueda, ¿no? Dios tiene muchos métodos de hablar, y los métodos que hacen rompimiento para que la voz de Dios nos hable es a través del ayuno, la búsqueda, la oración, la lectura de la palabra. Dios nos habla. A ver, que no me haya dejado nada así importante para ustedes, es buscar siempre un lugar adecuado para hablar y orar con el Señor, un lugar calmo y tranquilo. Muchas veces Dios no te va a hablar cuando tú estás perturbado, cuando tú estás afligido, cuando tú estás atormentado. Ahí tengo que tomar una decisión rápido. Tengo que... o sea, estoy agobiada, tengo que salir, tengo que tomar esta decisión, tengo que cerrar esto. Entonces, y la persona toma decisión equivocada, esperando la voz de Dios y no vino. Entonces ella acaba tomando su propia decisión y luego sufre las consecuencias. Entonces es importante, a veces hay que pedir un poco más de tiempo, unos días, pero no hacer cosas que luego te puede tardar años en recuperar, en restaurar este daño que tú hayas cometido. Entonces, aquí quiero darte a ustedes dos cosas muy importantes que va a servir para ustedes para toda vuestra vida en nuestro momento de oración, ¿no? Y que es, cuando vayas a orar al Señor para algo de futuro que tú estás pidiendo, algo serio, algo importante, ore en tu espíritu, ore en voz alta, ¿no? Dios también puede hablar a través de tu espíritu, ¿no? Otro motivo que acaba de venir aquí, ¿qué otro método? A través de en espíritu, Dios nos puede hablar, porque aquí son comunicaciones en la carne, comunicaciones también a través de tu espíritu mientras tú duermes, que son los sueños, ¿no? A través de tu alma, Dios revela, y a través del espíritu, ¿cómo? A través de tu espíritu es, como les he dicho antes, que Dios puede hablar, a ver si me viene ahora, se me ha ido, pero entonces son métodos de, cuando vayas a orar, no ores en voz alta. Eso es solo cuando tienes que hacer un rompimiento y guerra espiritual y oración ya de clamor, de intercesión. Si tienes pedidos que hacer, que no quieres que los espíritus del mundo escuchen para no poner interferencia en un matrimonio, una confirmación, algo que tú estás pidiendo, entonces ore en espíritu. Como le decía, en espíritu, ¿cómo? Estoy aquí y de pronto comienzo a hablar en lengua. Estoy hablando en lengua, aleluya, gloria a Dios, y empiezo a hablar en lengua. Entonces no estoy entendiendo, pero estoy hablando en lengua con el Señor y el Señor se está comunicando en lengua con mi espíritu. Y a veces cuando tú sales de ahí, de esta posición que tú estabas orando, intercediendo, tú dices, ya tengo la respuesta. O cuando te viene el día de mañana o pasado de mañana, tiempo de tomar una decisión, algo, orar por alguien, o eso ya estaba en tu espíritu, como que tú ya sabías. ¿Por qué? Porque tú ya recibiste antes, el Espíritu Santo de Dios ya te dio, mientras tú hablabas con el Señor en lengua, ya está la información en tu espíritu. Entonces luego tu espíritu es el que traduce para tu alma, y tu alma, pues, para tu cuerpo, para poder comunicar con las otras personas. Entonces, esos son métodos, ¿no? Y Dios, para finalizar, concluir, Dios muchas veces va a probar tu constancia y tu perseverancia en la oración, porque Dios lo que quiere es enamorarnos de Él. Dios no quiere que nosotros vengamos a su presencia solo para pedir algo. Dios quiere que nosotros vengamos para alabarle y para adorarle. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Que nosotros, Dios va a comprobar, no respondió hoy, prueba mañana, y así, hasta llegar un tiempo de que tú ya estás enamorado del Señor, que es lo que Dios provoca muchas veces en nuestra vida, en las circunstancias difíciles, es que nosotros nos enamoremos de Él, y cuando salimos de la situación difícil con la victoria, decimos, wow, pero es que lo más importante yo ya he recibido, estoy enamorada, estoy activada, estoy prendida en fuego de amor por el Señor. Entonces, esto es lo que es más importante en nuestra vida. Entonces, Dios muchas veces probará esto en nosotros. Y sobre todo, para finalizar, agradece al Señor siempre. Cuando el Señor te hable algo, te entrega una revelación, gracias, Señor. En todo, da gracias. Gracias, Señor, por esta revelación. Gracias, Señor, por este sueño. Gracias, Señor, por esta palabra profética. Gracias. Así que estoy segura que el Señor va a hablar con alguien del otro lado. Entonces,
Para finalizar, quiero hacer una breve oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, activa, Señor, sus oídos espirituales de tus hijos que están ahí para escuchar tu voz, Señor. Que ellos vengan a tener la seguridad cuando seas tú, Señor, quien les está hablando, Dios mío. Activa, Señor, oídos espirituales, ojos espirituales para ver tu gloria. Yo te pido y declaro y profetizo que hoy son abiertos oídos espirituales para tener revelaciones, sueños. Que tú abres su espíritu, Señor, para que venga a recibir su Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Así que comparte este video con alguien que tú sabes que necesita hoy escuchar este mensaje. Si no estás suscrito en el canal, suscríbete para que estés atento ahí a todos nuestros mensajes que vamos subiendo. Así que, Señor, siempre que el Señor nos da palabra, aquí nosotros estaremos para la honra y gloria del Señor. Que el Señor les siga bendiciendo. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.